Hola y bienvenido nuevamente con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte la bienvenida y a la vez darte las gracias por estar con nosotros, y nuestro deseo es que estés con alguien más, que puedas estar compartiendo un momento con otras personas a tu alrededor, desarrollar una comunidad quizás en tu hogar o en tu vecindario, y así poder no solo compartir alimentos, compartir un tiempo juntos, pero también poder alabar el nombre de Dios y poder estudiar su palabra juntos, y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y estamos estudiando una serie titulada Perdidos. A veces nos sentimos perdidos, a veces nos sentimos inseguros. Hay momentos en los cuales quizás no estamos seguros si estamos o no en la voluntad de Dios, no estamos seguros si estamos dentro de los planes que Él tiene para nosotros, y al no sentirnos seguros de eso, quizás nos hace sentir que Él está distante, nos hace sentir que quizás Él se ha olvidado de nosotros, y realmente algo que debemos de entender es que aunque nosotros nos sintamos de esa manera, no significa primero que estemos perdidos o que estemos fuera del plan de Dios, y mucho menos pensar que Él nos haya abandonado o que Él esté lejos. Él está siempre con nosotros. Al principio de esta serie empezamos recordando eso, ¿no? Lo importante es saber que Él está a nuestro lado, que debemos de dejar nuestros planes en sus manos. Y la semana pasada hablamos un poquito más de esta intencionalidad de estar seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios, cómo estar seguros cuál es la voluntad de Dios. Y muchas veces batallamos con el poder discernir el plan de Dios, la voluntad de Dios para nosotros, y al no saber cuál es, o al no discernir claramente cuál es el plan de Dios, quizás nos hace sentir inseguros, nos hace sentir perdidos, nos hace sentir un poquito desorientados, y por alguna razón a veces complicamos más las cosas de lo que deben de ser. Pero algo que nosotros entendemos y que aprendimos la semana pasada en cuanto a la voluntad de Dios es que al buscar la voluntad de Dios tenemos que empezar a enfocarnos un poquito diferente. Dijimos que en vez de pensar en qué es lo que debo de hacer, debemos de pensar un poquito en cómo desea Dios que transformarme, cómo desea Dios que yo sea. En vez de estar pensando en esa acción del qué debo hacer, es más bien pensar en cómo desea Dios usarme, cómo desea Dios transformarme, cómo desea Dios cambiar mi corazón. Él está interesado en tu corazón. Él desea transformar nuestra vida conforme a su imagen para que reflejemos su amor, su misericordia, su paz, su compasión. Y dijimos que lo que Él realmente desea de nosotros, su voluntad para nosotros, es que seamos santos, que llevemos una vida santa. Y esa palabra realmente es traducida como diferente, que seamos consagrados a Él, apartados para Él. Entonces, de alguna manera, que nuestra vida sea distinta a la del resto de este mundo. Lo que Él desea es que podamos vivir de esa manera, que vivamos en cercanía con Él. Entonces, al buscar la voluntad de Dios, si tú quieres saber la voluntad de Dios, enfócate en conocer más el corazón de Dios. Realmente empieza a preguntarte, en vez de preguntarte qué es lo que Dios quiere que haga, pregúntate cómo desea Dios transformarme hoy, cómo es que Él desea hablar a mi vida hoy, y empieza a transformar tu corazón, a cambiar tu manera de pensar, y así poder realmente vivir día a día y paso a paso con Él. Ahora, estoy seguro que la pregunta que surge al buscar la voluntad de Dios, y el temor que tenemos al buscar la voluntad de Dios muchas veces, es el temor a equivocarnos. ¿Y qué si me equivoco? ¿Qué si no escuché claramente lo que Dios quería e hice otra cosa? ¿Qué pasa si me equivoco? Y quiero que el día de hoy podamos hablar un poquito más respecto a eso. Vamos a hablar y ver realmente un poquito sobre la vida de Pablo. En el Nuevo Testamento sabemos que Pablo fue un hombre usado por Dios tremendamente. Aparte de Jesús, en el Nuevo Testamento, Pablo fue uno de los hombres que Dios usó y guió grandemente en el Nuevo Testamento. Pablo, como sabemos, era una persona que perseguía a los cristianos. Él estaba en contra de lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Entonces él los perseguía, los mataba, los torturaba. Pero llegó un momento en el cual Dios tocó la vida de Pablo, tocó su corazón, lo transformó, lo llamó a ser
realmente un servidor de Dios y empezó a transformar su vida, cambió su manera de pensar. Y Pablo entonces, a raíz de eso, llevó el evangelio a todos, no solamente judíos, pero también a gentiles. Hizo milagros, vio ángeles, fue por todo el imperio romano predicando por Asia Menor, por Grecia y otras regiones a los alrededores. Y realmente Pablo escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, y eso es bastante grande. Vemos que entonces Pablo indiscutiblemente experimentó no solo la presencia de Dios, pero experimentó la dirección y la voluntad de Dios para plantar iglesias en muchos lugares. Él sin duda alguna escuchó la voz de Dios, hizo la voluntad de Dios, y a menudo nos preguntamos realmente cómo fue que él lo hizo, cómo fue que él pudo estar siempre en sintonía con Dios. Y vamos a darnos cuenta que a menudo Dios usó cosas ordinarias, cosas que no eran así espectaculares, en momentos ordinarios para guiar a Pablo. Y sabes, lo hace hoy en nuestra vida también. Usa momentos ordinarios, usa maneras ordinarias en nuestra vida para guiarnos y poder hacer su voluntad. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer eso entonces día a día? ¿Cómo es que podemos realmente ser guiados por Dios? Y eso es lo que vamos a ver un poquito hoy. ¿Cómo fue que Pablo, a pesar de quizás estar inseguro, a pesar de pensar que quizás se equivocó o que podía equivocarse, o realmente simplemente no estando seguro de la voluntad de Dios, Dios lo usó en gran manera? Porque yo sé que nos pasa el temor a equivocarnos, el que si me equivoco, pero también es esa inseguridad. Muchas veces actuamos inseguros, pero aún ahí Dios va a actuar y va a hablar a tu vida el día de hoy. Entonces hay 4 maneras, 4 momentos distintos o diferentes formas como Dios guió a Pablo, a pesar de él sentirse inseguro o quizás aún pensando que con ese temor a equivocarse. ¿Y cómo lo va a hacer en nuestra vida hoy? Entonces, lo primero que vamos a ver es que Dios en la vida de Pablo abrió puertas. Dios le abrió puertas a Pablo, y quizás muchas veces has oído esa expresión, ¿no? Que abrió puertas o abrió caminos donde no lo hay. Y eso es una manera como Dios habló y guió a Pablo en su vida. Entonces vamos a estudiar algunas de las cartas de Pablo y vamos a ver esos momentos en los cuales Dios hizo esas cosas, ¿no? Abrió en este momento puertas para él y cómo usó eso para guiarlo. Así que quiero que vayas conmigo al libro de 1 Corintios 16, versículo 8 al 9. Y dice lo siguiente: pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una gran puerta para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Entonces aquí está Pablo hablando, él se va a quedar en Éfeso, y simplemente porque dice se le ha abierto una gran puerta para un trabajo eficaz. Aunque muchos están en contra, vemos que él estaba consciente que había oposición, que habían cosas que no estaban a su favor, que aunque se le había abierto una puerta, estaba ese riesgo de oposición, ese riesgo de personas en contra de él, pero él dice que decidió simplemente quedarse. No fue que recibió una señal sobrenatural de Dios para decirle quédate, no fue que la voz de Dios del cielo habló a Pablo y le dijo quédate en ese lugar. No fue nada espectacular, simplemente reconoció que se le había abierto una puerta, reconoció que él había abierto una puerta para él poder compartir el evangelio. Y sabes, muchas veces en nuestra vida sé que buscamos la voluntad de Dios y de repente Dios abre una puerta. Quizás te llaman de un trabajo que no estabas buscando y te llamaron y te lo ofrecieron, ¿no? Y quizás estabas en ese proceso de buscar a Dios, pero te abre una puerta como le pasó a Pablo. O quizás en la iglesia, quizás donde tú te congregas, o hay una oportunidad en un ministerio de servir en algo que a ti te apasiona y de repente se da esa oportunidad para servir y te abre una puerta. Dios te abre una puerta. Y vemos que Pablo reconoció en este pasaje que Dios le había abierto una puerta, aunque muchos estaban en su contra. Y eso es algo muy importante que aprendamos de este pasaje, que aunque una puerta se abra, no significa que el camino va a ser fácil. Cuando Dios abre una puerta no significa que ese camino va a ser fácil. La verdad es que especialmente cuando hablamos de áreas ministeriales o cuando hablamos de un llamado de Dios,
Mientras más grande es la oportunidad o más grande es la puerta que Dios abre, mayor va a ser la oposición, mayor va a ser esa lucha, porque sabemos que tenemos un enemigo en común, un enemigo que desea destruir todo lo que Dios está haciendo, desea destruir toda la obra de Dios. Y quizá puede que tú estés en una situación así el día de hoy, en la cual Dios quizás abre una puerta y piensas, bueno, esa es la voluntad de Dios, porque yo estaba orando para que Él me dé sabiduría, para que me muestre cuál es su plan, y de repente se me abre esta puerta. Pero tienes que recordar que no es fácil. O de repente no lo piensas, y al abrirte la puerta y al Dios mostrarte esa oportunidad y al tú dar ese paso y tomar y pasar por esa puerta, te das cuenta que no es fácil, te das cuenta que quizás sí encuentras esa oposición, que quizás personas están en contra o no de acuerdo contigo o crean problemas. Quizás de alguna manera no pasa, los resultados no son como tú lo esperabas. Y pensamos naturalmente, bueno, quizá me equivoqué. Quizás esa puerta no era la puerta que yo debía de tomar, pero debemos de recordar que el enemigo no va a atacar o a hacer la vida difícil de una persona o de alguien que no sea un riesgo para él. En otras palabras, si Dios abre una puerta, puedes anticipar que va a haber oposición, puedes anticipar que no va a ser fácil, y cuando esos momentos lleguen, porque esa oposición llegue, ese ataque llegue, realmente no te debe de hacer pensar o dudar si te equivocaste o no. Más bien, si encuentras oposición, no significa que estás fuera de la voluntad de Dios. Puede ser confirmación que estás justo en el medio de la voluntad de Dios. Puedes anticipar que eso va a suceder. En la vida de Pablo, Dios claramente le abrió la puerta para que él pudiera predicar el evangelio, ¿no? Quizás inseguro o no, Dios abrió la puerta y Pablo entonces simplemente hizo y tomó esa oportunidad al abrirle la puerta. Otras cosas también, otra manera en la cual Dios guió y dirigió la vida de Pablo fue que cerrándole puertas. Y lo hace en nuestra vida hoy, cerrando puertas, porque también Dios, así como las abre, las puede cerrar. Y Dios nos guía cerrando puertas. En otra carta de Pablo, en Hechos 16:6, aquí el pasaje dice lo siguiente. Dice: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Entonces, claramente, y nos damos cuenta aquí que dice que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra. No sabemos qué exactamente sucedió, no sabemos si les bloqueó el camino, si la autopista estaba cerrada, no sabemos si se les pinchó una llanta o no sé, se les zafó una sandalia. No sabemos qué fue lo que pasó, pero impidió, claramente dice que el Espíritu Santo impidió, que pues estaba cerrando esa puerta. Seguimos al versículo 7 de Hechos 16. Dice: luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Interesante, nuevamente dice: el Espíritu Santo no les permitió. En otras palabras, les estaba cerrando las puertas para ir a ese lugar. Ahora ponte a pensar, Pablo y Silas no estaban en rebeldía, no estaban haciendo algo malo, más bien estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban haciendo lo que Él quería que hicieran, que era predicar la palabra de Dios. Estaban buscando expandir el evangelio de Dios en la provincia de Asia, en una provincia que no había sido impactada todavía realmente con el evangelio. Entonces se podría decir que era lógico, o sea, era el plan de Dios, mas sin embargo dice que Dios les cerró las puertas. Luego en otra ciudad, en Misia, también Dios les cerró las puertas. Sus razones eran buenas, sus intenciones eran buenas, estaban haciendo la voluntad de Dios, mas sin embargo Dios les cerró la puerta. Y de nuevo eso nos muestra claramente que un no de parte de Dios sigue siendo para dirigirnos. Un no de parte de Dios, o al cerrar una puerta en tu vida, lo está haciendo con la intención de continuar dirigiendo tu vida al lugar que Él realmente desea llevarte. Un no es para dirigirnos, para redireccionarnos. Y nosotros sé que no queremos equivocarnos. Queremos realmente hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Él desea que hagamos sin ese sentimiento o esa duda de si me equivoco o no.
Pero cuando Dios cierra puertas, no tenemos que pensar que quizás nos equivocamos, ¿no? Al cerrar las puertas nos damos cuenta que Dios está simplemente dirigiéndonos, está recordemos que ese no de parte de Dios sigue siendo para dirigirnos en la vida. Y quizás esa es una palabra de aliento para alguien, porque yo sé, y al menos para mí, eso es de aliento, porque yo sé que muchas veces tiendo a ser necio, tiendo a no aprender tan fácilmente. Aprendemos a las malas muchas veces, ¿no? Somos cabeza dura y aprendemos a las malas y nos equivocamos constantemente, y quizás muchas veces pensamos que lo que deseamos hacer, esa es la voluntad de Dios. Realmente mi deseo es la voluntad de Dios, y nos damos cuenta que no siempre eso es así. Muchas veces, cuando especialmente manejando en tráfico, alguien hace algo que me molesta, y bueno, mi deseo es meterme el carro enfrente de ellos y causarles que se accidenten, pero eso no es la voluntad de Dios. Y yo sé que no soy el único que ha pensado eso, así que no me juzgues. Yo sé que no soy el único, pero eso no es la voluntad de Dios. No, lo que decimos no siempre va a ser la voluntad de Dios. Dios es tan grande que nos protege de nosotros mismos. Él me protege a mí de mí mismo. Ahora, no nos gusta oír un no. Yo sé que como padres muchas veces decimos no a nuestros hijos, y a nuestros hijos no les gusta oír un no. A nosotros no nos gusta oír no. Pero aún recuerda que ese no es algo que Dios usa para seguir dirigiendo nuestras vidas, para seguir dirigiéndonos al lugar que Él realmente desea. Y yo sé que en mi vida han habido momentos en los cuales Dios ha dicho no. Ha dicho no a algo, ha dicho no a un trabajo, ha dicho no a una oportunidad ministerial, ha dicho no quizás a una posesión material, pero ha sido específicamente para guiarme hasta que finalmente encuentro un sí. Esta es la dirección que tengo para ti. Entonces vemos que Dios puede cerrar puertas. Recuerda que Dios cierra las puertas equivocadas para poder llevarte al lugar correcto. Y eso es palabra de aliento para alguien hoy. Dios a la vida de Pablo le abrió puertas para guiarlo, le cerró puertas para guiarlo, y muchas veces cuando esas cosas suceden nuevamente, quizás nos hacen sentir inseguros, quizás nos hacen sentir, quizás me equivoqué, ¿no? Porque al abrir la puerta y encontrar oposición, dije me equivoqué. O al pensar que esa es la voluntad de Dios y estoy haciendo lo correcto, y te cierran una puerta y escuchas un no de parte de Dios, sientes, bueno, me equivoqué. Pero recuerda que en ambas Dios te está dirigiendo, Dios te está guiando paso a paso, como lo hizo con Pablo. Otra manera que Dios hizo para guiar a Pablo fue frustrando sus planes. Y usan constantemente planes frustrados en nuestra vida para guiarnos, para poder realmente llevarnos al lugar que Él desea. Porque estás pensando, quizás estás haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo lo que Él me ha llamado a hacer, pero no pasan, los resultados no son los que yo esperaba, ¿no? Y muchas veces piensas que quizás en tu vida, en una decisión importante, quizás tu anhelo era ir a una universidad en particular y no te aceptaron, y Dios cerró esa puerta, y quizás te frustras porque lo que realmente anhelabas no sucedió, o quizás pensaste que debías tener ese trabajo en particular porque ese era el que tenía todo lo que tú querías y deseabas, y al no suceder y no te lo dan, quizás entonces te frustras por no haber obtenido eso. O quizás te casaste con una persona o pensaste que te ibas a casar con una persona más bien, y por alguna razón esa relación termina y terminas dolido, terminas frustrado porque pensabas realmente que esa era la voluntad de Dios, y quizás pensamos, bueno, me equivoqué, quizás ese no era el plan de Dios, y muchas veces vemos ese no o ese plan frustrado, hasta a veces lo pensamos como que quizás es un castigo de parte de Dios. Pero recuerda que un no sigue siendo para dirigirnos, para algo mejor, para el lugar correcto, para un sí correcto de parte de Dios. Y yo sé que quizás tú lo has vivido, o quizás lo has visto en la vida de alguien más, que quizá pensó que se iba a casar con una persona. Yo sé que quizás has oído la historia, o quizás es tu historia, ¿no? Yo pensé que me iba a casar con fulanito, y bueno, no sucedió, y quizás te afanaste, te doliste, te frustraste porque eso sucedió. Pero luego Dios de nuevo está cerrando esa puerta, pero luego de unos años ves a ese fulanito y dices, gracias al Señor, aleluya, que no me casé con esa persona, ¿no? No sé, quizás por cómo se vea, o quizás por el carácter, o quizás por muchas razones nos damos cuenta y decimos, gracias Señor,
Y a la vez también te das cuenta que Él te guió a otra persona, a ese sí correcto, a esa persona que Él tenía para ti, quizás a alguien mejor. Entonces vemos que Dios dice no y frustra nuestros planes porque Él desea dirigirnos, porque Él nos está aún dirigiendo en medio de esos momentos que quizás pensamos nos equivocamos, pero realmente Dios simplemente nos está dirigiendo. Pablo no siempre estaba seguro de las cosas, no siempre estaba quizás del todo convencido en lo que debía hacer, pero algo que sí podemos ver de la vida de Pablo es que él no se ponía nervioso, ni se ponía ansioso, ni se preocupaba, quizás como nosotros lo hacemos el día de hoy. No siempre estaba seguro cuál era el siguiente paso, pero no estaba lleno de ansiedad y preocupación por darlo. Que eso es muy distinto a nosotros. Podemos decir, yo sí estoy igual que Pablo, que a veces me siento así inseguro, no estoy del todo seguro cuál es ese siguiente paso. Quizás me voy a equivocar, pero nos llenamos de angustia, nos llenamos de temor. Pero eso no sucedió en la vida de Pablo. Fíjate en 1 Corintios 16, 5 al 6. Fíjate cómo es que él no siempre estaba seguro del paso que debía dar o no. Dice, los visitaré después de haber ido a Macedonia. Pues estoy pensando pasar por Macedonia. No estoy seguro si voy a pasar por Macedonia. Quizás pase por ahí. Tal vez me quede un tiempo con ustedes. Quizá todo el invierno. Todavía no lo sé. No sé cuánto tiempo me voy a quedar. Todavía no estoy seguro cuánto deseo quedarme. Y después podrán enviarme a mi próximo destino. Vemos aquí que en algún momento Pablo, aquí estaba él yendo, quería ir y quedarse un tiempo con la iglesia ahí en Corintios. Pero no estaba seguro. No estaba seguro cuándo iba a llegar. No estaba seguro si iba a ir o no. Quedarse en Macedonia o no. Cuánto tiempo se iba a quedar con él o no. Quizás le gustaría quedarse todo el invierno, pero no estaba seguro. Vemos que no estaba del todo seguro, pero no estaba preocupado. No estaba lleno de ansiedad. No estaba angustiado respecto a eso. ¿Cómo es que Pablo podía pensar o vivir así, ¿no? ¿Cómo es que el Pablo podía dejar que Dios dirigiera sus pasos? Quizás con temor a equivocarse, pero no se preocupaba, no se angustiaba. Y sabes, él mismo escribió en 2 Corintios lo siguiente, que eso nos debe ayudar el día de hoy, en 2 Corintios 5, versículo 7. Dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Aquí nos está recordando, está enfatizando nuevamente que nosotros vivimos por lo que creemos, es por la fe, no por lo que vemos, ¿no? Porque lo que vemos o nuestras circunstancias nos pueden engañar, pero vivimos por lo que creemos. No tenemos que saberlo todo ni conocerlo todo, solo voy a creer que Él me va a guiar. No tengo que saber todos los detalles, pero voy a creer que Él va a guiar mis pasos, que Él va a cuidarme en esa dirección. Y sabes, Pablo no necesitaba tener la certeza absoluta de las cosas para tener confianza absoluta en Dios. Y eso también yo sé que es para alguien el día de hoy, quizás es para ti el día de hoy, que no necesitas saber los próximos 5 pasos. Solo necesitas dar este paso que tienes enfrente en este momento. No necesitas saberlo todo para dar ese paso que está enfrente de ti el día de hoy, porque muchas veces esperamos tener todo un panorama completo, todo un mapa completo, y no lo vamos a tener. No creo que Dios nunca nos va a mostrar realmente todo el plan de nuestra vida, toda la voluntad que Él tiene para nosotros, porque sabes, si Él te lo llega a mostrar, yo creo que nosotros no emprenderíamos ese viaje, iríamos en contra de lo que Él tiene para nosotros por alguna razón. Quizás nos intimidaría, nos daría miedo saber qué es lo que Él tiene para cada uno de nosotros, pero no nos va a mostrar ese mapa, solo te va a mostrar el siguiente paso. Dios nos muestra un paso a la vez, nos guía un paso a la vez. Él desea que estemos en sintonía con Él, que estemos en cercanía con Él, que podamos buscarle día a día, que Él pueda transformar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar, enfocando en cambiar nuestro corazón para que podamos ser sus hijos que reflejen su amor, su compasión. Y al nosotros hacer todo eso, al vivir en cercanía con Él, vamos a poder discernir ese paso que debemos de dar. Y muchas veces Él nos va a abrir puertas, aunque estemos inseguros. Él las está abriendo y quizás anticipar al tener problemas, no pensar que te equivocaste, pero de alguna manera tienes que saber que cuando Él te guía y vas en los caminos de Dios, vas a tener un enemigo que desea evitar que vayas en la voluntad de Dios, y pues eso no te hace dudar, simplemente te afirma que estás en la voluntad de Dios, pero a veces también te va a cerrar puertas.
te va a cerrar puertas y quizás va a frustrar tus planes, pero de nuevo un no de parte de Dios sigue siendo para dirigirnos. Y por último, una manera que Dios realmente dirigió a Pablo y le permitió realmente vivir de esta manera, y lo hace en nuestra vida también, es que lo deja completamente a nuestra decisión. Hay momentos en los cuales en el día a día, decisiones que tomamos, que Dios nos da la libertad de elegir lo que tú decides hacer o no. Te da la oportunidad de escoger. No siempre nos va a dar señales, no siempre nos va a mostrar así de una manera supernatural o sobrenatural de qué es lo que debemos hacer. Muchas veces nos deja escoger. En un momento en la vida de Pablo, yo sé que eso sucedió. Y vamos a ver aquí brevemente tres versículos que te quiero dar, que es simplemente un ejemplo de las decisiones que Pablo tomaba. No era que Dios estaba hablándole desde el cielo para decir tienes que hacer eso. Le dio la opción y él escogió en cuanto a qué debía hacer. En Tito 3, versículo 12, dice, porque he decidido pasar allí el invierno. Claramente fue él el que decidió quedarse ahí, ¿no? En 1 Tesalonicenses 3:1 dice, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas. Cuando ya no pudieron soportarlo. O sea, él decidió hasta cuándo ya no podía soportarlo. No fue que Dios le estaba hablando, le dio la oportunidad de escoger. Hechos 15:36. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades. Después de un tiempo, ¿cuándo? No especifica, pero fue el tiempo que él decidió quedarse ahí. Vemos que en algún momento Dios nos da esa oportunidad de escoger y Dios es bueno. Dios es un gran Padre que mientras más le buscamos, mientras más nos acercamos a Él, mientras más conocemos su corazón y Él transforma nuestra mente y más nos moldea conforme a su imagen y reflejamos su amor, reflejamos su carácter y oímos su voz día a día para guiarnos paso a paso y vamos en camino y en rumbo a su voluntad, Él nos da la oportunidad de poder escoger. Así como nosotros con nuestros hijos cuando viven en obediencia, cuando viven de acuerdo a lo que quizás nosotros hemos inculcado y sabemos que están tomando decisiones correctas para bien, hay decisiones que les dejamos ya a ellos tomar. Yo sé que en mi vida, en la vida de mi hija mayor, Milán, que está en la universidad en estos momentos, yo sé que hay decisiones que ahora ella está tomando y que ella tiene esa opción de tomar, porque ya no es más, primero, viviendo bajo nuestra responsabilidad de decirle ya como adulta tienes que hacer esto, ya es decisión de ella, pero podemos confiar que va a tomar una decisión correcta por lo que ella ha demostrado esa responsabilidad, obediencia, no solo a nosotros, pero al amor de Dios. Y sabes, Dios es igual con nosotros. Dios se preocupa más por nuestro corazón, por quiénes somos, no tanto por lo que hacemos. Y eso es algo que debemos de recordar. Él nos transforma conforme a su imagen y nos deja escoger. Nos deja escoger en algún momento en nuestra vida y así de bueno es nuestro Dios. Dios nos deja escoger. Entonces, si estás debatiendo en cuanto a la voluntad de Dios para un trabajo, pero estás buscando de Dios, estás viviendo en cercanía con Él, estás oyendo su voz, leyendo su palabra día a día, en algún momento Dios te da a escoger el trabajo que tú desees, siempre y cuando estés viviendo en santidad, siendo diferente a los demás. Quizás deseas comprar una casa u otra y si estás de nuevo viviendo de acuerdo al propósito de Dios en cercanía con Él, viviendo conforme a su voluntad en cuanto a transformarte y dejar y reflejar su amor, Él te deja escoger el hogar que tú desees siempre y cuando sea para la gloria de Dios. ¿Qué ministerio deseas tú servir? Quizá te da la opción de escoger siempre y cuando lo hagas con gozo y con amor, ¿no? Y vemos que entonces hay decisiones que quizás estamos tan enfocados en no querer equivocarnos, en saber cuál es la voluntad de Dios, pero cuando ponemos ese enfoque en el qué, es cuando entonces nos perdemos, es cuando entonces nos sentimos inseguros. Pero debemos de recordar que Dios es tan bueno que Él desea que nos acerquemos a Él, que Él desea transformarnos. Entonces, en vez de pensar en qué, es pensar en cómo Él desea transformarme, el buscar más de Él, el poder aprender más de Él, el poder oír entonces día a día su voz para dar un paso a la vez, y que a veces puede abrir puertas, a veces puede cerrar puertas, lo más seguro va a frustrar muchas veces nuestros planes y muchas veces simplemente nos da la opción de escoger.
Y en todo eso yo sé que siempre está este interrogante, pero ¿qué si me equivoco? ¿Qué si no tomo la decisión correcta? La buena noticia es que Dios, aún cuando eso sucede, es tan bueno que Él nos va a direccionar al camino que Él tiene para nosotros. Fíjate lo que dice Efesios 1:11. Dice, dado que estamos unidos a Cristo, o sea, gracias a que Cristo vive en nosotros y estamos unidos a Él, dice, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Esto es algo que recibes cuando vienes a Cristo. Dice, porque Él nos eligió de antemano. Y esto es lo que hace. Dice, hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Entonces, ¿qué pasa si me equivoco? Bueno, Él va a usarlo para llevarte nuevamente de acuerdo a su plan. Él va si estoy inseguro y doy un paso incorrecto, Él va a usarlo para llevarte a su plan que tiene desde el principio para ti y su voluntad. Así de grande y de bueno es nuestro Dios. Ahora, tampoco significa entonces que simplemente vivas despreocupado y no realmente meditando en las decisiones que estás tomando irresponsablemente. Absolutamente no. Yo sé que todos buscamos la voluntad de Dios y querer no tomar una decisión equivocada. Pero entonces, al enfocarnos en esa cercanía con Él, en esa intimidad con Dios, en buscar de Él, acercarnos a Él, vivir de acuerdo a lo que Él desea para nosotros, dejar que Él nos transforme, que reflejemos su amor, Él va a usar todo. Dice, todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Entonces, si en algún momento en una decisión tomaste algo equivocado, una decisión que quizás realmente no era, Dios lo va a usar igual y te va a direccionar de acuerdo a su plan para tu vida. Así que el día de hoy yo solamente quiero animarte. Buscamos la voluntad de Dios, queremos saber cuál es la voluntad de Dios y quizás nos sentimos inseguros, quizás nos sentimos perdidos, quizás nos sentimos no del todo convencidos. Recuerda que ese es el momento para poder buscar más de Dios, para vivir cerca a Él y así poder entonces vivir día a día y oír su voz paso a paso. Y no importa si en algún momento alguna de esa decisión o damos un paso en falso. Sabemos que hemos recibido una promesa de Dios, algo que hemos recibido como herencia y que todas las cosas van a resultar de acuerdo a su plan. Señor Jesús, te doy gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso. Señor, gracias porque tú eres tan bueno con nosotros. Padre, que en algún momento nos das la oportunidad de poder elegir, nos das la oportunidad de poder hacer cosas que quizás deseamos o anhelamos porque van de acuerdo a tu voluntad, Señor, y muchas veces sé que nos detenemos por temor a equivocarnos, por temor a no escuchar claramente tu voz. Señor, pero el día de hoy tú nos recuerdas que cuando buscamos de ti, cuando buscamos el saber más de ti, el conocer más de ti, el pasar más tiempo contigo, Señor, y tenemos esa cercanía contigo, y tú transformas nuestro corazón, Señor, sabemos que mientras eso sucede, y aunque demos pasos quizás no correctos o equivocados, Señor, sabemos de que tú eres tan bueno que aún usas eso para dirigirnos de acuerdo a tu plan. Señor, gracias porque el día de hoy yo sé que tú has hablado en la vida de una persona, al menos una persona que necesitaba oír eso y saber que tú estás al control de su vida. Señor, gracias por lo maravilloso que eres con nosotros. Padre, ayúdanos a poder vivir cada día de acuerdo a tu plan, a tu voluntad, la cual es una vida santa, la cual es que podamos vivir realmente reflejando tu amor, tu compasión, ser realmente esos representantes de Cristo en la tierra. Señor, te damos a ti toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solamente quiero animarte, quiero recordarte que en algún momento ese enemigo va a tratar de hacerte dudar, va a tratar quizás realmente a sentir esa opresión o ataque de parte de él, pero no tengamos temor. Sabemos que Dios está con nosotros, Él nos sostiene en su mano día a día y simplemente nos dice, hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.